Hemos estado haciendo un recorrido por la epístola a los romanos. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 1 vimos la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio. Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, diciéndoles que desea visitarlos, pero que ha sido estorbado y no ha podido llegar todavía hasta Roma porque se le han presentado muchos obstáculos para llegar, pero que él ha rogado a Dios por la iglesia que está en Roma, por todos los convertidos allí y para que la gente se convierta en ese lugar. En ese mismo capítulo 1 les dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, y luego les habla sobre el juicio divino que ha caído sobre la humanidad por la idolatría y el rechazo de Dios, porque queriendo ser sabios se hicieron necios, y Dios los entregó entonces a la idolatría y la homosexualidad, porque los hombres rechazaron la verdad de Dios y se fueron hacia la mentira. Entonces, como resultado, hombres se echan con hombres y mujeres con mujeres como castigo de Dios por haber rechazado la palabra del Señor. A partir del capítulo 2 hasta el capítulo 11, hemos visto cómo es que la salvación de Dios llega a los judíos y a los gentiles por la gracia y el favor del Señor que nos concede tener fe. Nos regala esa fe maravillosa para que podamos llegar a la presencia de Dios rogando por nuestra salvación, y el Señor nos concede la salvación por gracia y no por obras. Y en todos estos capítulos, desde el 2 al 11, hace diferentes explicaciones el apóstol con su pluma inspirado por el Espíritu Santo. Nos enseña que no es por obras, sino por causa de la fe y por causa de Cristo. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor por gracia nos ha salvado por esa obra maravillosa del Señor Jesús. A partir del capítulo 12 comienza el apóstol entonces a decir, si somos salvos por gracia, entonces deben notarse los resultados en nuestra vida. En el capítulo 12 nos habla de el servicio que debemos rendir al Señor, agradados, agradecidos de haber sido salvados. De manera espontánea debe verse el fruto, el testimonio en la manifestación del servicio, de los dones del Espíritu Santo, en agradecimiento, ponernos a la orden y cada uno moverse y distribuirse en la iglesia como cuerpo de Cristo, según las capacidades que Dios nos ha dado. En el capítulo 13 se enfoca principalmente en la sujeción que debemos tener en cuanto a las leyes terrenales, al gobierno de cada nación, y ser muy respetuosos con todas las personas y amarnos como hermanos, respetándonos como hermanos, y que el amor sea sin fingimiento y que todos los hermanos unos a otros se vean como la familia de Dios. En el capítulo 14, entonces, nos referiremos a las diferentes opiniones que hay en algunos temas secundarios que no tienen que ver con la doctrina fundamental. Vamos entonces a ver el capítulo 14. Dice la palabra del Señor así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así comienza el capítulo 14, hablando acerca de los débiles en la fe. ¿Y a qué se refiere Pablo con los débiles en la fe? Aquí esta frase tiene que ver con la debilidad de carácter y la debilidad de doctrina. En la iglesia no todos tienen la misma madurez, no todos tienen el mismo conocimiento bíblico, no todos tienen la misma capacidad de fortaleza para ejecutar las obras del Señor en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor.
Se va a referir el apóstol Pablo específicamente a la comida y a los días de reposo, días festivos o días religiosos que guardaban los judíos. Allí en esta comunidad habían judíos, es decir, personas de Israel que llegaban al Evangelio. El Señor los atraía para que escucharan la palabra. Pero cuando ellos entregaban su vida a Cristo, tenían prejuicios en cuanto a la comida y en cuanto a días de reposo, porque ellos venían de la religión judía, de la ley de Moisés, y les costaba mucho dejar todavía sus costumbres y sus fiestas judías. Entonces Pablo viene a hacer una aclaración aquí en cuanto a esa debilidad de conciencia y de conocimiento, y Pablo es consciente de que hay creyentes que logran madurar y comprender ciertas cosas con mejor capacidad o facilidad que otros. Hay creyentes que todavía se quedan en algunas cosas que son pequeñas y no son capaces de madurar con rapidez, y hay que tenerles paciencia. Ahora bien, repito, este capítulo trata específicamente asuntos de comida y de días festivos o días de reposo que guardaban los judíos. Sin embargo, podemos decir que en las iglesias hay diferentes contiendas por diferentes cosas que son secundarias y que no tienen que ver con las doctrinas fundamentales de la salvación. Explico esto. Las doctrinas de la salvación no se pueden mover, ni siquiera deberían discutirse. Ellas son porque son las que están escritas en la palabra, las que Dios nos ha revelado. Como por ejemplo, el único Dios verdadero, un Dios trino, es decir, una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero no son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas, no es una sola persona. Eso es una doctrina fundamental. Además de esto, la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, esto es indiscutible. La venida de Jesucristo, el Señor regresará, esto es indiscutible. El pecado, la doctrina del pecado, es decir, la caída del hombre. El hombre fue creado bueno, bueno y justo en un huerto maravilloso y no existía la maldad, pero el hombre cayó en pecado y desde que cayó, ahora no puede salvarse, ahora depende de Dios. Dios es quien tiene misericordia del hombre y lo salva. ¿Cómo? Bueno, por medio de Jesucristo. La doctrina de la salvación por gracia y no por obras es una doctrina fundamental. Jesucristo es el único Salvador, no es Mahoma, no es la Virgen, es solamente Cristo, no son los ángeles ni los santos, es solamente Cristo el Salvador, y el Padre envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Todo esto que estoy mencionando son doctrinas de salvación fundamentales, las cuales no se deben cambiar, no deberían discutirse porque son así y punto. Pero el tema que trataremos hoy en Romanos 14 no tiene que ver necesariamente con estas doctrinas fundamentales, sino que solamente trata el asunto de comida y días festivos, días de reposo. Ahora bien, en cuanto a discusiones secundarias, como estas que vamos a tratar hoy, dije que hay muchas discusiones en la iglesia. Entonces, en la iglesia se discute, por ejemplo, la ropa, que cómo deben vestirse los cristianos o las cristianas. Esos son temas secundarios precisamente. Hay iglesias que piensan que las mujeres deben peinarse de tal manera, que no deben usar un ganchito de pelo. Tienen mucho problema con usos y costumbres, que si las hermanas usan un anillito, una pulserita, hay pastores que no permiten estas cosas. Esos son temas secundarios, que si la blusa debe ser de tal color, que si la falda debe ser hasta los tobillos o hasta la mitad de la pierna o hasta la rodilla. Y las iglesias discuten estas cosas que son, la verdad, pues secundarias, y a veces se convierten en discusiones muy infantiles por causa de la inmadurez y falta de conocimiento de la palabra del Señor. Las iglesias no deberían discutir estas cosas.
que si los pastores deben usar todo el tiempo la camisa manga larga y la corbata, que hasta dónde puede el hombre tener el cabello, si debe afeitarse o no debe afeitarse. Todas esas discusiones las hemos escuchado, que si las mujeres pueden afeitarse o no pueden afeitarse. Y yo quedo sorprendido muchas veces cuando veo discusiones de hermanos por estas cosas secundarias, pero así sucede. He escuchado temas muy triviales como qué clase de calzado pueden usar las hermanas que van a la iglesia. No deberían discutirse estas cosas tan infantiles, pero escucho hermanos discutiendo esto. Una vez escuché a un hermano decir que esas sandalias que se llaman romanas, que son de tiritas y usan las mujeres, que esas sandalias son mundanas y que son sensuales y que las mujeres no deben ponerse esos zapatos. Yo quedo sorprendido cada vez que escucho estas discusiones, estos temas, que si las mujeres pueden o no usar un partidor de pelo, un gancho de cabello, que si el hombre puede usar pisacorbatas o no, son temas de verdad muy secundarios como para que las iglesias estén discutiendo. Pero así también es el tema que vamos a tratar hoy. Precisamente Pablo habla de los débiles en la fe. Toda esta gente que discute esas cosas triviales, que si la ropa, que si el gancho de pelo, que si el anillo, que si el pantalón, que si los hombres de Dios pueden o no usar un blue jean o esto. Bueno, ciertamente en las iglesias existen en cuanto a vestuarios y usos y costumbres, existen dos extremos que son fatales para las iglesias. Tenemos por un lado las iglesias que son muy liberales, diríamos que casi libertinas, y entonces no establecen ninguna norma que pueda ayudarlos, de acuerdo a la palabra, a vestirse modestamente y a comportarse modestamente. Entonces tenemos iglesias que se desenfrenan hacia el libertinaje y se van a ese extremo en donde dicen que la ropa para nada importa, y entonces tenemos personas que van a los cultos. Oye, pero extravagantemente vestidos e indecentemente vestidos. No son modestos, no son pulcros, porque se van a un extremo liberal. Bueno, es cierto que tenemos el extremo liberal, pero también tenemos por el otro lado un sistema conservador que se va a la línea del legalismo, que atraviesa las fronteras del legalismo y se va a los extremos. Tenemos iglesias también que dicen ser conservadoras, pero más bien tienen tendencia a ser muy legalistas. Se van a extremos demasiado difíciles en donde le establecen a las personas normas muy difíciles de cumplir. Claro, algunos ministros de Dios dicen que no son difíciles porque a ellos les gusta ese extremo legalista y les gusta verse así. Pero el hecho que a un pastor le guste el legalismo no significa que la iglesia esté obligada a ser legalista. Lamentablemente, los que tienen ese extremo tan ido de la frontera, entonces quieren que toda la iglesia obedezca a sus normas difíciles, y eso pasaba en Israel precisamente con los judíos y las doctrinas de los fariseos. Los fariseos eran muy extremistas y ellos habían puesto normas y doctrinas que no estaban en la ley de Moisés, y ellos las habían establecido como si fueran mandamiento de Dios. Y el Señor Jesús les dijo a los fariseos: ustedes establecen doctrinas de hombres como si se tratara de mandamientos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Entonces, ese desequilibrio que tenemos en nuestras iglesias cristianas evangélicas, en donde unas están lanzadas hacia el extremo de la liberalidad y las otras están lanzadas hacia el extremo del legalismo. Y cuando hay una iglesia que es equilibrada, que no es muy legalista y que tampoco le gusta tener esa tendencia liberal o libertina, entonces es acusada por unos y por otros. Los muy liberales a veces le dicen legalistas a los que son equilibrados, y los muy legalistas le dicen liberales a los que son equilibrados, porque no se lanzan hacia ninguno de los dos bandos. Entonces es necesario que seamos más bíblicos y menos liberales y menos legalistas,
que estemos en el centro de la palabra del Señor y veamos la libertad que tenemos en Cristo. No hemos sido llamados para vivir en extremismos legalistas y no hemos sido llamados para abusar de la libertad que el Señor nos ha dado. No uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Entonces veamos el tema de hoy en Romanos 14, el cual tiene que ver con estas cosas secundarias, aunque no necesariamente con el tema que hemos tratado. Hay otras discusiones más que se presentan en las iglesias. Por ejemplo, cuando llega diciembre, muchas iglesias discuten que si pueden comerse un pan de jamón o no pueden, que si pueden tomarse un chocolate con los vecinos, porque los vecinos pues están en el paganismo y que yo no debo tomarme un chocolate con ellos, opinan algunos. Entonces hay extremismos. Los extremismos liberales dicen que podemos celebrar todas las fiestas paganas, bailar con ellos, celebrar con ellos, celebrar el Día de las Brujas, todos los días paganos de Santa Claus, San Valentín y todo eso porque son iglesias que se han ido a la liberalidad. Y tenemos por el otro lado el extremismo legalista. El extremismo legalista discute que no le recibas un pan ni un chocolate a tus vecinos porque ellos son paganos. Que en los días de fiestas paganas no le recibas un dulce a nadie, no comas con nadie, no saludes a nadie. Que cuando hay carnavales tienes que odiar a tus vecinos porque ellos están en juegos paganos. Amados hermanos, hay que tener el equilibrio. Es cierto que no podemos celebrar las fiestas de ellos porque no debemos, eso es paganismo. Ellos son los que celebran todo ese tipo de fiestas, eso es verdad. Pero el otro extremo es que no podamos saludar a nadie, no podamos tomarnos un café con nadie, tomarnos una sopa, un caldo, un hervido, disfrutar del saludo de nuestros vecinos y tener cordialidad con ellos y tratar de alcanzarlos para Cristo. Entonces debemos tener ese equilibrio. No se puede decir que los cristianos no puedan saludar, no puedan compartir con alguien un día para tratar de tener una vida de amistad con nuestros vecinos. No podemos tener esos extremismos de aislarnos por completo al punto de ser como monjes ermitaños metidos en una cueva, en una montaña, donde no podemos decir ni buenos días. Esos son los extremismos a los que Pablo podía quizás referirse en este capítulo 14. Solamente que Pablo no tocó todos estos temas que yo estoy tocando aquí, que tratamos de aclarar la mente de las personas para que no tengan ninguno de los dos bandos. No hay que ser un liberal mundano y aún así decir que somos cristianos. No debemos. Pero tampoco hay que ser un extremista religioso y legalista y decir que somos más santos que todo el mundo y que no podemos ni siquiera decir buenos días al vecino o tomarnos un cafecito con el vecino porque ya nos vamos a contaminar. Esos dos extremos son malos. Ahora bien, repito, Pablo no hace referencia de todo lo que estamos haciendo referencia aquí, pero vale la pena que toquemos esto para que hablemos a las personas que asisten a las iglesias, especialmente los que ya se bautizan y son nuestros hermanos, que no usen esos dos extremos, porque eso es debilidad de fe, eso es debilidad de conciencia, eso es debilidad de carácter, de conocimiento de la palabra de Dios. Hay que madurar, no hay que ser niños, no hay que ser inmaduros. Y esos dos extremismos representan inmadurez y falta de conocimiento. Por tanto, entonces vamos al tema de hoy que tiene que ver específicamente con la comida y los días de reposo que celebraban los judíos. Quizá el tiempo no nos alcance para el tema completo, pero por lo menos tratemos algunos versículos, aunque tengamos que quedar en continuación. El versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El problema es la contienda de opiniones. ¿Por qué Pablo se refiere aquí a opiniones? Precisamente les estoy diciendo que la discusión que se plantea aquí no es un tema de doctrina fundamental. Si fuera de doctrina fundamental,
Pablo lo explicaría. Pero la discusión aquí no es de doctrina fundamental, sino de opiniones, de cosas secundarias. Las iglesias no deben discutir por cosas secundarias. A menudo hay grandes conflictos entre los creyentes por estas cosas y es innecesario. Somos hermanos. Un cristiano débil precisamente es aquel que tiene escrúpulos por cosas que no debería tener escrúpulos, pero sencillamente no tiene un fundamento sólido en cuanto a cuáles son las doctrinas fundamentales y piensa que comerse un plato de comida aquí o allá tiene que ver con una doctrina fundamental. Yo lo he visto en algunas iglesias. Hay gente que piensa que comerse algo es pecado. Ellos lo piensan porque así fueron formados y no han tenido todavía una formación doctrinal correcta. Le pasaba a los judíos que se convertían. Ellos pensaban que podían comer ciertas comidas y otras comidas no, porque entonces se iban a perder, se iban a condenar. Pero Pablo explica que el reino de Dios no es comida ni bebida, no tiene nada que ver con comida o bebida. Algunos dicen, entonces podemos beber aguardiente y whisky. La Biblia no se refiere a eso necesariamente, no a eso exactamente, sino a los escrúpulos de tomarse o comerse ciertos alimentos que en la ley de Israel estaban prohibidos. Pero cuando llegamos a la gracia, el Señor abrió la puerta para que podamos disfrutar de cualquier alimento que se nos ponga sobre la mesa. Entonces, el primer principio es este lo que vamos a tratar aquí. Un cristiano débil debería ser acogido en el círculo local, en la iglesia local, debería ser traído a comunión y debemos tratarlo con consideración. Un cristiano débil es aquel que genera disputas acerca de cosas que son secundarias, que son innecesarias, pero él todavía no tiene la capacidad de comprender. Entonces dice, esa hallaca no me la puedo comer, porque a Dios no le agrada, porque eso es pecado. A este tipo de creyente debemos tratarlo con consideración, con amor, con respeto. Él todavía no ha conocido la libertad en Cristo. Quizá no le han enseñado. Quizás el Espíritu Santo todavía no le ha revelado estas verdades bíblicas que otros, gracias a Dios, ya las hemos leído en la Biblia y ya las entendemos. Entonces dice Pablo en el versículo 2, algunos creen que se puede comer de todo, pero hay otros que son más débiles. Léalo usted mismo para que vea lo que le estoy diciendo. Algunos creen que se puede comer de todo, pero otros son más débiles, débiles en la fe, débiles en conocimiento bíblico y solo comen legumbres parecidos a los adventistas. Hay cristianos evangélicos parecidos a los adventistas que dicen, yo soy vegetariano, yo como solo verduras, como solo vegetales, porque comer lo demás es pecado. Bueno, un creyente que anda en pleno goce de la libertad cristiana, pues tiene buena fe, está basado en las enseñanzas del Nuevo Testamento, conoce el Nuevo Testamento, sabe lo que dice el Nuevo Testamento y no anda con todas esas cosas de la ley de Moisés, porque ya conoce la gracia, el nuevo pacto, que todos los alimentos han sido santificados por la palabra de Dios y por la oración, como precisamente lo dice Primera Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada de la comida debe desecharse, todo, pero debe tomarse simplemente con acción de gracias. Eso es todo lo que nos dice el apóstol Pablo y deberíamos tomar ese consejo, esa exhortación. Un creyente que tiene una conciencia débil es porque tiene poco conocimiento de la palabra del Señor y por eso tiene este tipo de escrúpulos acerca de la comida. Y él decide pues ser vegetariano. Pues no debemos criticarlo. Vamos a esperar hasta que el Espíritu Santo le haya revelado realmente la palabra a él. El versículo 3 dice, el que come de todo, pues no menosprecie al que no come de todo. Y el que no come todas las comidas, pues tampoco juzgue al que come, por favor, porque Dios lo ha recibido.
Los hermanos que podemos comer de todo, ahí me presento este servidor que les habla, yo como lo que me pongan en la mesa y en cualquier fecha del año. Yo no tengo problema porque conozco la palabra del Señor y la libertad. No tengo problema. Pero lamentablemente he sido juzgado por hermanos que dicen, no, esto no como yo, y menos este día, porque es Semana Santa, y yo no me voy a parecer yo no como pescado seco en Semana Santa, porque eso es para los católicos. Ellos son los que comen eso, paganos. Los católicos no comen carne en Semana Santa, sino puro pescado seco. Yo no como pescado seco. Bueno, hermano mío. Yo como pescado seco, carne, hallaca, pan de jamón, lo que pongan en la mesa. Esas que llaman galletas navideñas. Yo no celebro las fiestas del niño Dios, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si me regalan la galleta navideña, me la como, hermano. Porque tengo mi conciencia fuerte, yo estoy tranquilo, yo fui lavado por la sangre de Cristo, libertado. Yo no tengo problema si me dan una hallaca en diciembre, no tengo problema. Lo que trato de cuidarme es de no indigestarme. Eso es todo porque somos templo del Espíritu Santo y hay que cuidar el cuerpo en cuanto a la glotonería, al comer en exceso, especialmente en esos días que la gente celebra fiestas porque comen demasiado y comen de gula, y nosotros no debemos parecernos a ellos en la comilona. Nosotros no somos caimanes, somos hijos de Dios. Nosotros no somos hipopótamos, somos hijos de Dios. Debemos comer moderadamente. Pero bueno, hay gente que piensa que no puede comer tales cosas. Entonces vamos a recibirlo, vamos a amarlo, vamos a respetarlo. Entonces aquí hay un segundo principio y debe ser la tolerancia. El cristiano que es maduro, que conoce la palabra del Señor, no debe menospreciar al hermano que es más débil en la fe y que de pronto piensa que no puede comer esto, aquello. Bueno, vamos a tratarlos con consideración. Es más, si debemos dejar de comer delante de ellos, pues delante de ellos no comamos. Vamos a comer en la casita encerrados donde nuestros hermanos débiles no nos vean, porque ellos dicen, no, yo soy más santo y el Señor no me puede llegar y encontrarme comiendo una galleta navideña porque viene Cristo y me quedo. Suena la trompeta y no me voy con él. Mire, tiene una conciencia muy débil el hermano, tiene poco conocimiento. Yo los he conocido, he hablado con esos hermanos y ellos discuten como si supieran mucho, discuten como si fueran maestros, pero que no me puedo comer un pan de jamón, que no me puedo comer unas langostas o no sé qué otra cosa. Entonces, es necesario que los recibamos como miembros de la familia de Dios sin juzgarlos, sin criticarlos y tenemos que amarlos. Hemos visto 3 versículos por el día de hoy, pero amados hermanos, el tiempo se ha agotado y quiero escucharlos a ustedes.